rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá?
has vencido, Rey. Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Oh, Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo. El infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? El destino de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? El destino de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo. El infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Hay un momento en donde Dios va a utilizar una situación para levantarte. Hoy yo dije, va a llegar un momento en donde Dios va a utilizar una circunstancia, una situación en tu vida para levantarte, para que tú puedas experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios sobre tu vida. Oh, ese plan no era inconciso. Ese plan no estaba incompleto, tú no estabas perdido. Dios siempre ha estado contigo desde el principio y hasta el final. Hay un momento muy especial en donde Jesús se reúne con sus discípulos, la celebración de la Pascua. Y en aquel recinto donde se sentaron a hablar y a compartir ellos, Jesús les da tantas enseñanzas. Es más, el capítulo 13 de Juan al 18 del libro de Juan nos habla de todas estas enseñanzas que son riquezas, revelaciones que Dios nos está dando para nosotros. Y hoy quiero entregarte una enseñanza de parte del Espíritu Santo de Dios que yo sé que va a transformar tu vida, te va a hacer pensar diferente, te va a hacer un mejor hombre y una mejor mujer de Dios. Te quiero llevar a el libro de Juan capítulo 13 y voy a comenzar desde el capítulo 1 para sentar las bases de lo que el Espíritu Santo de Dios hoy te va a comenzar a hablar. Dice lo siguiente, dice:
Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. ¿Cuántos creen que Dios te ama? Aún hoy ese amor que desató Jesucristo en la cruz trasciende por generaciones y en generaciones, y hoy quiero que entiendas que Dios te sigue amando de la misma manera. Su amor por ti nunca ha cambiado y jamás cambiará. Y dice lo siguiente: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregará a Jesús. Quiero hacer un alto allí, porque lo dice claramente la palabra de Dios, que fue el diablo que puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. No fue que Dios puso ese querer en Judas de entregar a Jesús. Muchas veces los pensamientos que tú tienes pueden provenir del mismo enemigo. Y lo que Dios te quiere advertir hoy es que tú te tienes que convertir en una persona que cuida muy bien lo que entra a tu mente, lo que está considerando tu mente, tus pensamientos, la forma de razonar, de a dónde viene esto, deberías de preguntarte, deberías de cuestionar cosas que no hacen sentido, que no van acorde con la palabra de Dios, que no fluyen con las indicaciones de Dios, lo que Dios está queriendo hacer verdaderamente en ti. Tú tienes que cuidar lo que está en tu mente, porque si no lo cuidas, de repente terminas haciendo algo que no es la voluntad de Dios, mas es la voluntad del mismo enemigo que te está llevando a hacer el plan de él. Y lo que tú quieres siempre es agradar a Dios. Tú solamente comienza a acercarte más al Espíritu Santo de Dios. Entre más cerca estés tú más del Espíritu Santo de Dios, vas a tener todo el poder de parte del Espíritu Santo de Dios, su conocimiento, su guianza, para que tú sepas escuchar lo que proviene del Espíritu y diferenciarlo de lo que proviene del enemigo. Oh, Lord Jesus, ¿alguien necesitaba escuchar esto? En el nombre de Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó en la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Oh Lord Jesus, aquí hay un contenido de enseñanza de parte de Dios para nosotros, pero te quiero llevar a este momento en Juan 13, 6, 11. Vemos a Jesucristo levantándose de la cena y poniéndose básicamente en la posición de un servidor. Tomó un bucket, un recipiente de agua, lo puso allí agua y tomó también como una toalla para secar los pies de los discípulos. Y en ese momento ocurre algo especial. Te quiero llevar a este siguiente versículo, porque sobre este siguiente versículo es que quiero comenzar a desarrollar la enseñanza que Dios puso en mí para ti el día de hoy. Dice lo siguiente, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 6, Pedro, cuando vio a Jesús que venía a lavarle los pies a él, esto es lo que Pedro le dice. Dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y esto quiero que lo entiendas muy bien, porque Jesús le dice, lo que yo hago no lo entiendes ahora,
pero lo entenderás después. Pedro no podía entender, no podía comprender cómo Jesús, el Hijo de Dios, le iba a lavar los pies, no solamente a él, sino también a todos sus discípulos. No entendía, no le parecía lógico. Y Jesús le dice, lo que ahora estoy haciendo no lo entiendes, pero luego lo entenderás, Pedro. Y hay momentos en tu vida en donde tú de repente no entiendes lo que está pasando, lo que está aconteciendo, lo que estás viviendo, lo que estás atravesando. Y de repente tú te preguntas y le preguntas a Dios, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por este tiempo? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Por qué razón esta persona? ¿Por qué razón no lo perdí todo? ¿Por qué razón estoy en este tiempo y en este lugar y no hace sentido para ti? De repente lo ves borroso y sin esperanza. Y hoy Dios te quiere llevar de la mano y te quiere decir, hijo, hija, si tú caminas conmigo, si tú estás firme conmigo, de repente no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender. Yo jamás te dejaré. Siempre estaré contigo. Nunca te abandonaré. Mi bien y mi misericordia estarán contigo todos los días de tu vida. Hay cosas y hay situaciones que de repente no entiendes por qué están pasando, lo que estás viviendo. Pero Dios tiene la solución. Hay esperanza en Cristo. Hay un plan divino para ti. La buena obra que comenzó Dios en ti, la perfeccionará. Se seguirá cumpliendo su plan paso a paso. Tú solamente déjate liderar. Déjate llevar por el Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios. Oh Lord Jesus. Te digo algo, si Abraham hubiera sabido todo lo que le tocaba hacer antes de que Dios lo hubiera llamado, o cuando Dios lo llamó, cuando recibió esa voz que le dijo, Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vete al lugar que te mostraré. Si en ese momento Dios le hubiera dicho a Abraham, Abraham, cuando vayas para allá te voy a decir exactamente dónde vas a ir, que no se lo dijo en ese momento, pero le hubiera dicho, vas hacia Canaán y en Canaán vas a vivir, te vas a centrar allá, vas a comenzar a hacer tu vida con todas las personas y va a llegar un momento en donde va a haber una hambruna, no va a haber comida y vas a tener que huir hacia Egipto. Y en Egipto muy posiblemente, si no sabes hacer las cosas, si no me escuchas, tu mujer es muy linda y de pronto te van a matar por quitarte tu mujer. Si Abraham hubiera sabido eso, si Abraham hubiera sabido que le tocaba irse y enfrentar también su vida y sus hombres contra ejércitos desconocidos para rescatar a su sobrino Lot, de repente Abraham no hubiera tomado ese primer paso. De repente Abraham no hubiera seguido hacia Canaán. Y si Abraham no hubiera seguido hacia Canaán, si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios y la instrucción de Dios, no hubiera nacido Isaac. Si Abraham no hubiera escuchado y hubiera sido obediente a lo que el Señor le había encomendado, Jacob no hubiera nacido. La nación de Israel no existiría. Hello. Hay cosas que Dios necesita que tú hagas en obediencia y des pasos en fe, aun si no lo entiendes, aun si te parece borroso, aun si no es lógico, aun si no hace sentido. Lo que Dios quiere es que tú des el primer paso, porque si Dios te dijera todo lo que va a pasar en tu vida, entra miedo, entra temor, entra desconfianza en ti, porque no te sientes capaz de repente de hacerlo. Por eso Dios jamás nos da toda
todo su plan. Dios nos va mostrando parte de su plan, nos va dando paso a paso. Pero lo bonito de esto es de que cuando tú le obedeces a Dios, y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir, cuando tú le obedeces a Dios, en medio de la situación que tú estés, Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar las herramientas necesarias que tú necesitas. Dios te va a equipar para que tú puedas dar el siguiente paso, para que tú puedas conquistar esa siguiente etapa, para que tú puedas pasar al otro lado, recibir la bendición y tener victoria. Oh, Lord Jesus, así hizo con David. David de repente no sabía por qué Dios lo puso a luchar con osos y leones. Hello. De repente no entendía por qué. Pero después eso lo llevó, lo capacitó para la gran batalla que lo llevó a un reinado de los osos y de los leones. Lo puso al frente de 2 ejércitos a pelear contra un gigante, contra Goliat. David en ese momento ya estaba equipado, ya tenía lo necesario para poder vencer al gigante. Y Dios estaba con él. Hello. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Oh my God, Jesus. Si Dios es tu Señor, si Dios es tu Padre, si Dios es tu Creador, si Dios es tu Rey, si en Él pones tu confianza y tu esperanza, créeme, hijo de Dios, que Dios te va a respaldar. No importa qué tan gigante es el que tienes al frente. No importa la montaña que tengas que pasar. No importa la pared que se levante. Esa pared se puede destruir. Ese gigante se puede ir para el suelo y la montaña se va a derrumbar. Porque Dios está contigo. Dios te fortalecerá. Oh, dice la escritura, no temas, hijo mío, porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Jesucristo de Nazaret. Yo no sé quién puede celebrar, aun si no lo entiendes, aun si no lo comprendas. Ten fe que Dios está contigo. Oh, Lord Jesus, Dios es bueno. Y te quiero no solamente corroborar esta escritura con lo que pasó con Abraham, pero si vamos y profundizamos un poco más, José fue una persona que también en el momento en que sus hermanos lo vendieron, pudo comenzar ahí mismo a dudar, pero ¿por qué mis hermanos me tienen envidia? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? De repente alguien en tu vida te tiene tanta envidia, te ha hecho mal, te ha hablado mal de ti, te ha juzgado, te ha hecho un mal ambiente en tu empresa, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio. No sé de repente qué puedas estar atravesando. José lo atravesó. Y yo creo que José se cuestionó, ¿por qué me envidian? ¿Por qué me están vendiendo? ¿Por qué terminé aquí como esclavo de Potifar, sirviéndole a una persona cuando yo tenía mi libertad y estaba en casa de mi padre y todo lo tenía? Pero mi vida ha cambiado, tu vida de repente ha cambiado en este momento. De repente no es la misma, es completamente diferente. No es algo que tú soñabas, no es algo que tú esperabas, no es algo que tú planeaste. Pero la estás atravesando, está pasando. Pero hoy Dios quiere confortarte, quiere fortalecer tu alma. Así no lo entiendas, hija, así no lo entiendas, hijo. Yo estoy contigo, créeme que te llevaré de la mano y pasaremos esto juntos, porque al otro lado hay victoria, al otro lado hay esperanza. No pierdas tu fe. José se mantuvo firme, aún viéndose como esclavo,
aún después viéndose como preso, porque fue preso también, allí estaba Dios con él. El favor de Dios estaba con él. No importa qué tan difícil es tu situación, hoy te vengo a decir que Dios está contigo. Así la veas oscura, borrosa, que no tiene solución, Dios está contigo. No le creas la palabra del diablo que te está diciendo que Dios te abandonó. Dios jamás te abandonará. Él siempre estará contigo, su amor por ti siempre permanecerá. Él tiene un plan divino contigo y se va a cumplir, se va a establecer. Tú simplemente sigue creyéndole a Dios, que Dios te va a sacar de allí. Es cuestión de tiempo nomás. Oh Lord Jesus. Y José, a pesar de que estuvo preso allí también, allí fue donde recibió revelación de parte de Dios. Pudo interpretar sueños del panadero, del copero, y así fue como se hizo famoso ante el rey. El día que el rey de Egipto, el faraón de Egipto, necesitó de interpretación del sueño, ahí fue donde llegó el momento de José. Hay un momento en donde Dios va a utilizar una situación para levantarte. Hoy yo dije, va a llegar un momento en donde Dios va a utilizar una circunstancia, una situación en tu vida para levantarte, para que tú puedas experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios sobre tu vida. Oh, ese plan no era inconciso. Ese plan no estaba incompleto, tú no estabas perdido. Dios siempre ha estado contigo desde el principio y hasta el final. Oh Lord Jesus, allí fue donde José fue llamado a interpretar el sueño, y cuando se lo interpretó, no solamente lo puso a él para poder gestionar todo el plan de acción para que Egipto atravesara esos momentos de hambruna bendecidos, y así lo hizo. No solamente hizo eso el faraón con él, pero lo puso como el segundo en mando en todo Egipto. Sí. Después de haber sido despreciado, envidiado, después de haber sido enviado como un esclavo, después de haber sido metido a la cárcel con criminales, sí, después de todo eso, Dios lo levantó, Dios lo puso en otra posición, Dios le dio su plan, Dios se manifestó en él, y eso mismo Dios puede hacer contigo. Así que no temas, hijo, no temas, hija, porque Dios tiene un plan con tu vida. Los planes de Dios son de bienestar y nunca de calamidad. Planes con un futuro y con una esperanza. Ay, Dios mío, yo no sé quién de ustedes comienza a tomar esta palabra. Padre amado, no lo entiendo. No sé por qué estoy viviendo esto en este momento. ¿Por qué razón lo estoy atravesando? Pero no voy a cuestionarte, ni voy a cuestionar más. Yo solo sé que a ti te amo, que a ti te creo, y que voy a caminar firme según tu palabra, según tu dirección. Y yo sé que tú estás conmigo. Y algún día, Padre mío, me va a llegar el momento como a José. Ahora entiendo por qué mis hermanos me vendieron. Ahora entiendo por qué salí de esa oficina. Ahora entiendo por qué perdí esto. Ahora entiendo por qué me tocó entregar esto. Ahora entiendo por qué estoy en este lugar. Ahora entiendo. Oh Lord Jesus, el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Yo te quiero dejar saber algo. No importa qué tan difícil es la situación. Si tú estás firme con Dios, si tú te permaneces en ese lugar, aferrado a Dios, la salida está segura, el plan de Dios es perfecto y la victoria que tiene de Dios para ti es garantizada. Yo no sé cuántos se alegran por eso, pero ese es nuestro Dios. Dios quiere hacer cosas buenas a través de ti. Oh Lord Jesus, y te quiero llevar nuevamente a la escritura porque
allí cuando Jesucristo comienza a lavarle los pies, y Pedro lo cuestiona a él, que por qué le lava los pies a él. Después de que Jesús le dice, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después, Pedro le contesta algo. Dice, Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Oh Lord Jesus. Pedro, en medio de toda esta situación, meditaba, ¿por qué Jesucristo le está lavando los pies a los otros discípulos, a mí? Jesucristo que descendió de los cielos, dice la escritura en Colosenses, y dice la escritura también en el libro de Juan, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra. Dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, de poderes, potestades, principados, de toda la creación. Jesucristo, el Hijo de Dios, decidió bajar aquí y entrar en forma de hombre a esta humanidad. El creador de todo, el creador de la vida de todos estos discípulos, bajar y sacar un espacio en su agenda de servicio y de discipulado de 3 años y medio para tener un día de celebración de Pascua con sus discípulos, donde allí se despojaría y diría, ahora soy el siervo de ustedes, y comenzar a lavarle los pies a Judas, aquel que le robaba dinero, a Judas, aquel que lo traicionó, a Judas, aquel que lo vendió. A Judas le lavó los pies. Y Jesucristo sabía que Judas lo estaba robando, que Judas lo iba a traicionar, mas sin embargo, Jesucristo le lavó los pies. Jesucristo no solamente le lavó los pies a Judas, Jesucristo le lavó los pies a Pedro, al que lo iba a negar 3 veces, y Jesucristo ya lo sabía. El amor de Dios por ti es incondicional y no está sujeto a lo que tú haces ni a lo que tú vas a hacer en el futuro. Dios te ama, Dios te ama, y yo quiero que hoy entiendas esta verdad. Jesucristo estaba mostrando el amor sin importar lo que estaban haciendo. Y esta es una enseñanza muy grande para ti hoy, porque de repente no has podido perdonar a aquel ser que te hizo daño. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te está haciendo una gran reflexión que quiero que la tomes allí en tu corazón. Si Jesucristo se despojó de su gloria de Dios, se hizo hombre aquí en la tierra y le sirvió a los hombres y los perdonó, ¿por qué tú no podrías perdonar a tu esposo? ¿Por qué tú no podrías perdonar a tu esposa? ¿Por qué tu hijo no perdonas a tu padre o a tu madre? A aquella persona que te hizo daño. El llamado que nos está haciendo Dios con esta enseñanza es que debes de convertirte en un hombre y una mujer que son perdonadores. La enseñanza es más profunda aún. El Dios que todo lo puede y que todo lo tiene es un Dios de un corazón humilde. Y hay muchos hombres y muchas mujeres que me están viendo en este momento, que tienen todas las calificaciones de un buen hijo de Dios, pero estás fallando en algo, que aún tienes orgullo en tu corazón. Y el Espíritu Santo de Dios hoy te está diciendo, remueve todo orgullo y revístete de toda la humildad de Cristo en ti. Así como Cristo lo demostró allí, tú también
Revístete de la humildad. Cuando tú te revistes de la humildad, te estás revistiendo de la misma naturaleza de Dios. Y cuando tú te revistes de la misma naturaleza de Dios, la bendición de Dios comienza a fluir en ti. Oh my God, yo no sé si alguien puede entender esto. Es grandioso cuando tú te conviertes en un hombre, una mujer de corazón humilde. Ahí fluye Dios. Dios no va a bendecir una máscara. Dios no va a bendecir la hipocresía. Dios no va a bendecir otra persona que no seas tú. Muchas personas se fijan en tu apariencia, pero Dios, dice la Escritura, se fija en tu corazón. Que tu corazón sea completamente desnudo. Que tú te muestres como tú eres, incondicional, sin disfraces, sin máscaras. Desnuda tu personalidad. Deja todo orgullo, abandona el orgullo, revístete de la humildad de Dios y verás cómo la bendición de Dios comienza a fluir en ti y sobre ti. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios hoy haya bendecido tu vida. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios haya hablado a tu corazón y espero que tú te conviertas en un hombre y una mujer que le obedeces a Dios. Porque cuando tú lo haces, entonces vas a ver las maravillas y la bendición de Dios fluyendo en tu vida todos los días de tu existencia. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben el día de hoy? Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, es tiempo de que tomes una decisión, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor, como tu único Salvador. Y antes de guiarte a esto, yo te quiero simplemente decir que en el libro de Mateo nos menciona un momento especial donde Jesucristo lleva a 3 de sus discípulos a un monte. Y en ese monte hay un encuentro sobrenatural, en donde se encuentra Jesucristo con Moisés y Elías, que descendieron del cielo. Y los 3 discípulos que estaban allí, que era Pedro, Jacobo y Juan, ellos 3 vieron esta majestad, este momento glorioso lo vieron allí. Y vieron cómo hablaban. Y escucharon una voz del cielo, del Padre, Dios Todopoderoso. Hombres como tú y como yo escucharon esta voz que decía: refiriéndose a Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchen. Y lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere decir hoy es que comienza a escuchar a Dios. Cuando tú verdaderamente eres intencional en escuchar la palabra de Dios, la dirección de Dios, tú te conviertes en un hijo que está conectado con el reino y puedes recibir mensajes, puedes entender la revelación, puedes caminar y vivir en el anointing, en la unción de Dios en tu vida. Así que hoy el mensaje de Dios: escucha la palabra de Dios, escucha la instrucción de Dios. Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo: hijo, es momento de acercarte, es momento de aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Escucha esa palabra de Dios para tu vida. Y lo único que tienes que hacer es simplemente confesarlo con tu boca, creerlo con tu corazón, que Jesucristo es el Señor. Y yo tengo el honor hoy de guiarte en esa oración. Y hoy yo sé que tu vida va a cambiar por completo. Te conviertes en un hijo, en una hija de Dios cuando lo haces. Tu eternidad cambia. Tus pecados son perdonados, recibes salvación y el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en ti. Oh my Lord Jesus, this is beautiful. Esto es precioso. Así que confiesa conmigo, creyéndolo con tu corazón. Padre Celestial, hoy confieso que he pecado. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego mi vida,
Hoy hago un pacto de seguirte el resto de mi existencia. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo, yo sé que eres salvo, que tienes vida eterna, que el Espíritu Santo de Dios comenzó a morar en ti, y por eso mismo nosotros nos regocijamos. Y también nos regocijamos por todos ustedes que van a seguir compartiendo estas enseñanzas. Háganlo, compártanlas. Vamos a hacer la buena obra que Dios nos encomendó. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Felicidades, bendiciones.